Dice la escritura así, Hebreos capítulo 10, versículo del 1 al 3. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, no habría cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Versículo 3 dice: pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecado año tras año. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en esta preciosa mañana por bendecirme con tu presencia, Padre. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor mi Dios, que han venido a buscar tu presencia también. Y que, amado Dios, Señor amado, de corazón sincero, buscan acercarse a ti, conocerte más. Oro, Señor mi Dios, que esta palabra, Señor mi Dios, nos acerque más a ti. Señor mi Dios, sabemos que estamos cerca, pero muchas veces, Señor, esta conciencia de pecado, Padre, nos hace separarnos. Oro, Padre amado, que tu Espíritu Santo confirme esta palabra y que podamos crecer en cuanto a tu propósito divino. Te bendecimos y te damos gloria y honra en Cristo Jesús. Y los santos del Señor dicen amén, aleluya, bendito sea el Señor. Puede tomar asiento. Gloria sea el Señor. Esta mañana quiero hablarles el tema: la conciencia de pecado. El apóstol Pablo aquí nos enseña, dice el pasaje que leímos: pues ya que la ley solo tiene sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas. Encontramos que lo que se presentó a través de la ley solo es una sombra. Dice que nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. En pocas palabras, año con año el sacerdote se entraba al lugar santísimo para ofrecer sacrificios, y a través de ese sacrificio ellos poder recibir vamos a decir, la redención de pecados. Así es de que año con año tenían que hacerlo. Pero dice el versículo 2, de otra manera no habría cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Entonces aquí vemos otra cosa, que año con año los sacerdotes hacían este sacrificio, pero si hubiera sido completamente quitada esa conciencia de pecado, no tendría necesidad de que al siguiente año tuvieran que hacerlo y al otro año otra vez. Dice que esos sacrificios solo es un recordatorio de pecado. O sea, cada año ellos volvían y decían: estamos en pecado, no podemos acercarnos. E incluso en ese tiempo el que se metía, o sea, no era cualquiera. Los sacerdotes tenían que purificarse. El que en suerte era el único, no eran todos, sino solamente el sumo sacerdote escogido en ese año, era el que entraba, digamos, abría las cortinas para poder entrar a esa cámara secreta, a ese lugar santísimo. Pero el sacerdote tenía que ir amarrado de un cordón en el pie, porque al entrar, aunque él dijere que estaba, la gente le podía decir que iba purificado, pero en realidad, si no iba purificado, al entrar al lugar santísimo, el sacerdote caía muerto.
sus vestiduras, traía unas campanitas. Así es de que la gente afuera solamente oía cuando el sacerdote caminaba, las campanitas sonaba, el sacerdote andaba ministrando con el incensario, presentando el sacrificio, y la gente afuera solamente decía: ¿qué estará pasando allá? Oían al sacerdote, pero de repente ya no oían las campanitas. Decían: ¿qué pasó? Y esperaban el tiempo propicio en el cual el sacerdote tenía que salir y traer el mensaje al pueblo. A él había estado en la presencia de Dios y traer el mensaje al pueblo. Pero si el sacerdote había entrado en pecado, el sacerdote caía, y después a través de ese cordón tenían que sacar jalando al sacerdote. Y ese año el pueblo se quedaba y decían: esta vez Dios no nos perdonó. Todo ese año era un año donde su conciencia de pecado los estaba acusando, y decían: no hemos recibido redención, no hemos recibido perdón de pecados. Cuando hablamos de conciencia, busqué la palabra conciencia según la Real Academia Española. Dice que es conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. O sea, es la conciencia que muchas veces uno tiene. La conciencia te dice si estás en lo correcto, tu conciencia te dice si estás mal. Lo segundo dice que es el sentido moral o ético propios de una persona. Por eso cuando alguien actúa de una forma irregular, vamos a decirlo así, por ejemplo, como cierta ocasión nos escuchamos que en una cárcel a uno le cortaron la cabeza y después los reos andaban con la cabeza, andaban jugando fútbol. Ahí era el balón que usaron para poder practicar. Uno dice, los que escuchamos las noticias, esta gente no tiene conciencia. O sea, no hay nada que los acusa, que les dice que está mal, que es incorrecto, aunque el que murió al momento de que pierde la vida no siente nada. Si lo patean, si lo muerden, si lo queman, ¿qué va a sentir? Pero uno dice: ¿qué pasa con la conciencia? ¿Esta gente no tiene conciencia? ¿Algo que les diga que están mal? Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, dice que hay una conciencia de pecado. Y esta conciencia de pecado nos afecta. Uno de los ejemplos lo podemos ver en Romanos 14:23, cuando dice: pero el que duda si come se condena, porque no lo hace por fe, y todo lo que procede de fe, todo lo que no procede de fe es pecado. Entonces esto me llamó la atención porque tanto la fe como la duda se anidan en la conciencia. Si yo le pregunto, por eso es que a veces luego dicen: ¿cómo está su conciencia? Yo le puedo preguntar: ¿usted es una persona de fe? Pero la realidad, usted me puede decir cualquier cosa, pero ¿qué es lo que su conciencia le está diciendo? Y ahí es donde nosotros realmente tenemos que entender cómo el enemigo, la conciencia de pecado, se puede identificar prácticamente como la razón de todo fracaso espiritual. Porque cuando la conciencia de pecado te está marcando lo mal que estás, no tienes verdadera libertad. Entonces nos damos cuenta que esta conciencia de pecado, les decía, se puede identificar prácticamente como la razón de todo fracaso espiritual, porque destruye la fe, destruye la iniciativa del corazón y le da al hombre un complejo de inferioridad. No sientes la confianza de acercarte a Dios. ¿Ha escuchado a gente que le dice: mira, por favor, ora por mí porque tú estás más cerca de Dios? Es que a ti Dios te escucha. Entonces nos damos cuenta que su conciencia, ¿quién es el que le está diciendo:
no, tú no puedes acercarte a Dios. Usted no se lo está diciendo. Quien se lo dice es su conciencia. ¿Cuántos me están entendiendo ya? Entonces, ¿cómo ha afectado la conciencia de pecado al hombre? El hombre tiene miedo de su Dios, de sí mismo, y siempre anda buscando que alguien le pueda hacer una oración de fe. El hombre no tiene conciencia alguna de su propio derecho legal para estar en la presencia del Padre sin sentir condenación por la conciencia de pecado. El hombre siente que muchas veces esa condenación no le permite acercarse al Padre. El complejo de inferioridad se deriva de la conciencia del pecado. Por eso muchas veces no tienen confianza para acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque la conciencia lo acusa. Hay personas que han dicho: si pudiera deshacerme de esta conciencia de pecado, conseguiría mi sanidad. Sería poderoso en Dios. Pero no puedo deshacerme de esta conciencia de pecado. Hermano, entonces encontramos, o la pregunta sería: ¿ha provisto Dios una redención que cura esta enfermedad de pecado? Y creo, hermano, seguro que sí. Porque si Dios no hubiera planeado derrotar el pecado en el hombre durante la estancia de nuestro Señor en esta tierra, el hombre de ninguna otra forma podría estar bien ante Dios. Porque la redención funciona en esta era, en nuestro tiempo. Este es el tiempo de redención para usted y para mí. Y ahí es donde yo quiero hablarle algunos puntos. Se los voy a dar rápidamente, le dije. En primer lugar, la provisión de Dios. O sea, ¿cuál es la provisión de Dios para usted y para mí? Y la respuesta es una nueva creación. O sea, Dios ha hecho provisión para hacer del hombre una nueva creación. Mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Entonces, cuando usted viene a Cristo, hermano, nos damos cuenta que Dios ha impartido de su propia naturaleza. Dios ha planeado impartirle su propia naturaleza, venciendo la vieja naturaleza con su propia naturaleza. O sea, con la naturaleza de Dios, hermano, vamos a vencer, y nos hace partícipes de su naturaleza. Porque ahora dice que si estamos en Cristo, ¿cuántos estamos en Cristo? Hay una nueva criatura en usted. Por eso muchas veces nos identificamos. Yo a veces hablo acerca de lo que antes fui, pero estamos hablando que en realidad ese fue otro Ernesto. Porque ahora en Cristo soy una nueva criatura. Usted, hermano, el tiempo que vivió sin Cristo, usted vivió bajo otro estado, bajo otro dominio. Pero ahora, hermano, cuando usted viene a Cristo, usted es una nueva criatura. O sea, el hombre viejo es otro. Ahora usted tiene que entender que algo sobrenatural sucedió cuando usted le entregó su vida a Cristo, y ahora, gracias al Padre, somos nueva criatura. Bendito sea el Señor. Démoselo fuerte. Aleluya. Dios ha impartido su propia naturaleza. A través de la historia, pocos teólogos han reconocido obviamente este hecho,
que la conciencia de pecado es la fuente de casi todas las religiones humanas, por medio de las cuales el hombre ha tratado de sanar esa terrible enfermedad, el pecado. Hermano, el pecado, ¿cómo ha afectado? La conciencia de pecado viene a afectar el sentimiento de falta de dignidad que destruye la fe. Por eso nos cuesta a veces a través de la fe atraer lo que Dios nos ha dado, porque esa conciencia de pecado nos roba nuestra paz mental. Si yo le pregunto cuántos tienen paz en Cristo y saben que si Cristo viene hoy, usted se va con Cristo Jesús. Tal vez muchos van a decir amén, yo estoy listo, pero dentro de usted, ¿qué es lo que le dice su conciencia? De verdad usted tiene la certeza, tiene esa paz, tiene esa tranquilidad. Nos damos cuenta que esa conciencia de pecado hace inefectiva la vida de una oración ferviente. Por eso cuando oran, hablan con el Padre, pero en realidad sí puedes acercarte con confianza al trono de la gracia. ¿Cómo está tu conciencia? Esa conciencia de pecado nos roba comunicación y convivencia con el Padre. La conciencia muchas veces nos acusa. Entonces, miramos la provisión de Dios. En segundo lugar, el efecto de la mentira del diablo, porque ese efecto es crear una generación de religiosos en lugar de que la iglesia afecte haciendo hijos amados de Dios. Sabemos lo que dice la Escritura. Sabemos que somos hijos. ¿Cuántos somos hijos de Dios, hermano? Sabemos que hay promesas para usted y para mí. Pero cuando esta conciencia de pecado, como dice la Escritura, afecta nuestra vida, hermano, esta conciencia de pecado muchas veces nos damos cuenta que aún hay muchos que han tratado de hacer callar sus conciencias asistiendo a la iglesia. Dicen, bueno, voy a ir, es que ya siento como que dice, es que sí, ya necesito ir. Y es la forma de tratar de hacer callar esa conciencia de pecado. Hay gente, hermano, que hacen penitencias y dicen, es que yo pecador y por mi culpa, y hacen tremendas penitencias, hermano. Ayunan. Hay quienes calman su conciencia dando dinero, y esto usted lo mira a través del gente famosa que usted nunca lo mira en una iglesia. Tienen tanto dinero que dicen, bueno, voy a donar, voy a hacer una donación. Lo que están haciendo es callar la conciencia. Repiten oraciones, renuncian a veces a placeres, luchan contra malos hábitos, se ponen en disciplina de abnegación y autodegradación también. Menosprecian sus mismos cuerpos, haciendo largas peregrinaciones. Y usted se da cuenta, hermano, principalmente usted se da cuenta ahora en diciembre en mi país, México, hermano, cómo llega la gente ahí a esa iglesia, hermano, hincadas por cuánto tiempo, hermano, gente que se hace tantos sacrificios. Algunos incluso han llegado a lacerarse, hermano. Sus cuerpos se golpean, hermano, a través de la historia ha habido. ¿Por qué? Porque en ellos hay una conciencia de pecado que le dice, estás mal, no puedes agradar al Padre, y no le permite accesar. Por ahí se oyó también de un nuevo movimiento en el que los hombres y mujeres están entrando, vamos a decir, encuentran alivio temporal cuando ellos se confiesan sus pecados unos con otros. Es un movimiento donde, bueno, nosotros vamos a confesarnos nuestros pecados. Y confesar los pecados puede aportar un alivio temporal de la presión y culpa
que sienten. Pero no existe ningún tipo de obra, ya sea de, vamos a decir, en el caso por la conciencia de arrepentimiento, penitencia, repeticiones de oraciones o abnegación, que pueda librar el corazón de la conciencia de pecado. Eso solamente Dios lo puede hacer. Pero cuando usted recibe la palabra, cuando usted entiende el propósito de Dios, es cuando en realidad, hermano, usted tiene que tratar eso en su vida. Dios tiene planes de bienestar para su vida. Dios es amor. Pero ¿cuántos realmente están convencidos, tienen esa paz y tienen el acceso al Padre con esa confianza? Entonces, en tercer lugar, quiero hablar de dos tipos de conciencia de pecado. Existen dos clases de conciencia de pecado. Una se encuentra en el hombre que nunca ha nacido de nuevo. Tiene la conciencia de pecado. Pero la otra se encuentra en el creyente subdesarrollado. El que nunca ha crecido, no ha madurado, sigue en un estado de infancia espiritual. Es la persona que no conoce sus derechos y los privilegios que tiene en Cristo Jesús. Ese es el otro, vamos a decir, la otra clase de conciencia de pecado. El que no conoce a Cristo obviamente está ahí. Pero usted y yo tenemos, hermano, que avanzar a otro nivel. Entonces, ¿cuál es la dificultad? El hombre, vamos a decir, el hombre natural es un pecador, pero es más que eso. Es más que un transgresor, más que un violador de la ley, como dice la Escritura. Cuando la Escritura enseña que son hijos de ira. Y obviamente esta persona está espiritualmente muerta. Lo sepas o no, está unido a Satanás, así como el creyente está unido a Dios. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Y aquí, hermano, reciba esta palabra, porque esta palabra le va a dar confianza, le va a dar la certeza de que usted puede acercarse al Padre de misericordia. Usted puede accesar a las promesas de Dios. Y dice el apóstol Pablo, Efesios capítulo 2, dice el versículo 1: Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mire, usted y yo sin Cristo estábamos muertos en delitos y en pecados. Dice versículo 2: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mire, hay hijos de desobediencia. Dice el versículo 3: entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hay hijos de desobediencia, hay hijos de ira. Ahora, sabemos que todo eso existe, pero sigue afectándonos en nuestra conciencia. Dice el versículo 4: pero Dios, y esto es lo importante, que es rico en misericordia. Mira, tal vez te pusiste en la lista anterior y tal vez dices, es que ahí estoy todavía. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó. Mira, piensa en todo eso. Cuando la conciencia de pecado te acusa, te dice que no tienes acceso, que no puedes alcanzar, que no, hermano, que no tienes derechos legales. Dios, hermano, te ha amado tanto
Dice que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice, por gracia habéis sido salvados. A Dios le plació. O sea, si pudiste ser participante de toda esa clase de pecado. Por eso cuando tú vienes a Cristo eres una nueva criatura. Dice, por gracia habéis sido salvados. Versículo 6 dice, y como Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Mira, Dios, hermano, toma lo que es pecado, toma lo que es vil, toma lo despreciable. Yo no sé en qué categoría tú y yo nos encontrábamos, o cómo nos sentíamos, o cómo nuestra conciencia, hermano, nos acusaba. Pero el Señor dice, para que yo muestre en este tiempo la grandeza del amor, de la misericordia, yo te voy a tomar ahí donde estabas muerto en delitos, en pecados. Ahora me ha placido ponerte en otro lugar. Te ha dado vida en Cristo Jesús. O sea, el creyente se ha convertido en un copartícipe de la naturaleza de Dios. Dentro de ti hay naturaleza de Dios por simplemente has creído, has confesado a Jesús como Señor. Ahora tú tienes naturaleza de Dios, hermano. ¿Cuántos dicen amén? El hombre natural es copartícipe de la naturaleza de Satanás, obviamente. Entonces el problema es cómo Dios puede tratar legalmente con el problema del pecado. ¿Cómo puede tratar Dios con la naturaleza satánica que existe en el hombre de pecado? Entonces lo siguiente que quiero hablarles es la cura de Dios. Porque Dios ha provisto una redención que cubre cada fase de la necesidad del hombre y que restaura perfectamente su comunión con el Padre. Dios ha provisto una redención. O sea, en primer lugar, lo que estuvimos hablando acerca de que el creyente, hablamos, me parece que no recuerdo si fue el domingo o el miércoles más anterior, que leímos San Juan capítulo 1 versículo 16. Dice, pues de su plenitud hemos recibido gracia sobre gracia. Entonces, estuvimos hablando acerca de que somos completos en Cristo. Ahora dice que hemos recibido gracia sobre gracia. ¿Cómo está esto? Mire, bajo el antiguo pacto leímos que había un recordatorio y una expiación por los pecados año tras año. Dice que eso traía el recordatorio de que hay una conciencia de pecado, de que el hombre ha pecado, de que no tiene acceso y tiene que traer sacrificio año con año. Pero sin embargo en Cristo, hermano, dice que nosotros fuimos cambiados, fuimos transformados, fuimos, hermano, nacimos de nuevo, somos nuevas criaturas. En el nuevo pacto, una persona que ha aceptado a Jesucristo recibe un sentimiento de la unidad, de su unidad y comunión con el Padre, que le da la capacidad de estar ante Dios por la sangre de Jesús. Mire, no vamos a leer todo, pero usted lea en su casa Hebreos 10 del 1 al 19, donde está, hermano, explica todo ello, son varios versículos. Pero vaya conmigo a Colosenses 1, versículo 13 y 14. Dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas.
Repita conmigo: Él nos libró del dominio de las tinieblas. Mire, es importante que usted entienda eso. Dice: y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Observe bien lo que sucedió en este pasaje. Dice que estábamos en el dominio de las tinieblas, dice. Estábamos bajo el dominio de Satanás. Cuando estábamos perdidos, cuando estábamos muertos, cuando no había esperanza. Dice que Él nos libró de ese dominio. Él nos sacó del dominio que Satanás tenía sobre su vida y sobre mi vida. Yo sé que para muchos es difícil entenderlo, pero es una realidad, hermano. Satanás nos tenía dominados, que el Señor lo reprenda. Pero dice que Él, hermano, nos libró, nos trajo, hermano, a otro reino. Ahora fuimos cambiados. Dice, nos trasladó. Hubo un traslado. Nos agarra, nos toma y nos trae ahora. ¿A dónde nos trae? Al reino de su Hijo. No me quiten el pasaje, por favor. Quiero que lo podamos entender. Nos libró del dominio de las tinieblas, del dominio de Satanás. Agarra, nos toma y nos trae ahora al reino. Estamos en otro reino. Usted tiene que tener conciencia de que ya no está bajo el reino, bajo el dominio de Satanás. Usted fue trasladado, usted fue cambiado. Dice el versículo 14 que en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. O sea, aquí hay 4 hechos que ocurren simultáneamente en nuestra vida en el momento de la salvación. Número 1, somos librados del dominio de Satanás. Usted ya no, Satanás no tiene por qué tener dominio sobre su vida. Hermano, ya usted tiene que entender que su conciencia ahora ya no es una conciencia de pecado. Es Satanás, que el Señor lo reprenda, lo que hace es el acusador. Él está diciendo cada hecho, cada vez que usted comete una falta, cada vez que le viene un mal pensamiento y usted, hermano, a veces posiblemente llega a buscar del Señor y en ese momento Satanás viene, hermano, con un pensamiento ahí que lo quiere, hermano, de alguna forma lo quiere sacar del propósito de Dios, hermano. De alguna forma quiere trabajar en su vida. Pero usted tiene que entender que ahora, hermano, usted fue cambiado, fue trasladado, fue movido. Usted ya tuvo la redención, fue redimido, los pecados le fueron quitados, hermano. Y dice la Escritura que si pecáremos, abogado tenemos para con el Padre. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Usted tiene que saber, hermano, que el enemigo ya no tiene que tener control de su vida. Usted tiene que saber que usted es un hijo amado. Hay quienes no se sienten hijos. Se sienten, hermano, como que bueno, es que dicen y como con miedo ahí. No, usted es un hijo de Dios. Porque eso es lo que nos acerca al propósito de Dios. Usted fue librado del dominio de Satanás, en primer lugar. En segundo lugar, nacemos al reino del Hijo amado. O sea, somos hijos de Dios. Usted es un hijo de Dios. Ya no permita que el enemigo le siga anunciando toda su cantidad de pecados, hermano. Por eso es que usted ahora con esa confianza puede conducirse como hijo de Dios. Y lo tercero, nuestra redención es, hermano, cuando hablamos del dominio de Satanás, ya fuimos redimidos, ya fuimos sacados. Satanás ya no tiene derecho legal de reinar sobre la persona que ha aceptado a Cristo como Salvador. Por eso usted tiene que entender, hermano, si un enemigo, vamos a decir, si un espíritu de las tinieblas ataca su vida, hermano, usted lo puede echar fuera en el nombre de Jesús. Usted tiene que tener la conciencia de que usted es un hijo de Dios.
Ya esa conciencia de pecado, donde el enemigo, hermano, venía y acusaba, usted tiene que saber que Cristo ya lo cambió. Cristo lo hizo nueva criatura. Cristo lo sacó donde estaba en ese reino, donde estaba en ese dominio. Ahora puede acercarse confiadamente al trono de Dios. Cuán importante es entender, cuando hablamos de la redención, Satanás ya no tiene derecho legal de reinar sobre la persona que ha aceptado a Cristo como su Salvador, porque esta persona ha sido liberada del dominio y toda autoridad que tenía el enemigo. O sea, usted ha nacido a la familia de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ha nacido a la familia de Dios, al reino de su Hijo amado. En el momento en que cada persona acepta a Cristo, la obra redentora que Jesús llevó a cabo se convirtió en una realidad de nosotros. Si todavía usted tiene problemas para acercarse al Padre después de haber confesado, recibido a Jesús como Señor y Salvador, es que usted todavía está siendo atacado por este ser, por esta conciencia de pecado. Usted es limpio, usted ha sido purificado, tiene que tener la certeza, usted ha sido salvo. Cristo pagó por usted, hermano. Usted vale mucho delante de Dios. Y lo cuarto es que Dios no solo nos redime del dominio de Satanás, sino que también hay una remisión de todos nuestros pecados. O sea, no solamente del dominio. Primero nos dominaba, ahora sabemos que no hay pecado. No, pero es que llegan, déjelos que lleguen, hermano. Usted sabe, ahorita hay cosas que, por ejemplo, no se ven. A veces Satanás así manda las señales. Por ejemplo, este micrófono está conectado con una base que está, no sé si está acá atrás, la base. Ahora, ¿usted mira cómo es que está conectado este micrófono con aquella base? Pero este micrófono está conectado con otra base diferente. Y así sucesivamente hay más aparatos. Esta computadora, esta laptop, está conectado a la base del Wi-Fi. Ahora, usted no lo mira, pero esta computadora tiene un código que está recibiendo para que llegue. Solamente la única señal que llega. Y cuando la abro aquí, me aparecen todos los Wi-Fi que hay, pero está conectado solamente con el que sabe que se tiene que conectar. Los otros ahí aparecen, pero los evade. Este micrófono sabe que hay más ondas, pero solamente está conectado al canal que le ha programado el ingeniero de sonido. Ese micrófono no se mete con la onda de este. ¿Cuántos me están entendiendo? Aunque las ondas ahí están, aunque las ondas quieren meterse, aunque las señales están llegando. Esta computadora, no sé cuántos ahorita haya, tal vez no hay, aquí no hay mucho, pero cuando usted está en un aeropuerto que hay tanto Wi-Fi, mira la lista ahí de todos los que están ahí, pero solamente recibe aquella a la que usted la conecta. Entonces, hermano, Satanás así es de mentiroso. Él le manda, hermano, todas las señales, todas. Pero usted es un hijo de Dios y usted sabe que su conexión es directamente con el Padre, hermano. Ya deje que, hermano, que el diablo lance los dardos que quiera, hermano, que el enemigo haga lo que quiera. Usted es un hijo de Dios y como hijo es coheredero con Cristo Jesús. Hermano, la gracia y el favor de Dios está en su vida. 4 cosas que suceden, concluyo. Número 1, Él nos redime. Número 2, Él nos regenera. Somos nuevas criaturas. Número 3, Él nos libera de la autoridad de Satanás. Y número 4, Él redime todos los pecados que hayamos cometido. Tiene que acercarse con limpia conciencia al trono de la gracia.
Voy a cerrar con Primera de Juan capítulo 5, versículo 13 al 15 y terminamos ahí. Dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Mire, cuán importante es entender: tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepas que tienes vida eterna. Versículo 14: y esta es la confianza que tenemos delante de Él. ¿Cuántos tienen confianza de acercarse, ir ante el Padre, hermano? Y que aunque, hermano, la gente diga, cualquier cosa suceda, hermano, usted tiene un Padre celestial al que puede acercarse con confianza, puede accesar al trono de la gracia. Esta es la confianza que tenemos delante de Él. Dice que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuántos, para pedir a Dios, hermano, lo primero que viene es esa conciencia de pecado y le dice: pero es que yo no puedo accesar, es que a mí Dios no me escucha? Cuando alguien le dice: ore por mí porque a usted Dios lo oye, usted va a poder ver quién es el que está trabajando ahí. La conciencia de pecado le dice: tú no tienes acceso. Busca a alguien más. Ve, asesórate por ahí a ver quién de verdad es hijo de Dios. Y posiblemente dentro de la iglesia hay gente así, que todavía no entiende el gran privilegio que tiene, que Cristo, hermano, lo ha cambiado, lo ha trasladado, lo ha sacado de ese dominio de tinieblas y lo pone como hijo de Dios, hermano. Por eso dice: esta confianza es la que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y versículo 15 dice: y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Ponte de pie. Yo no sé si hay una petición que hoy tienes delante del Padre. Yo no sé qué es lo que has estado tratando de insinuarle al Padre. Cuando le estoy hablando de que está tratando de insinuarle, es porque hay algo que quieres decirle, pero no tienes la confianza. Y la pregunta es: ¿por qué? Porque hay una conciencia de pecado. Eso es lo que hacían en el antiguo pacto. Cada vez que traían el sacrificio, les recordaba: ¿dónde? En la conciencia. Tienes pecado. Tienes pecado. El siguiente año vuelvan a traer para que les recuerde esa conciencia de pecado. Pero Cristo, el sumo sacerdote, entró una vez y para siempre, rompió el velo, porque en ese tiempo el sacerdote, había un velo donde él tenía que entrar, cerraba, ahí estaba solamente la presencia de Dios. Por eso estaba los atrios, donde los que ministraban eran sacerdotes. Luego estaba el lugar santo, también eran sacerdotes. Pero el lugar santísimo era un solo, el supremo, el sumo sacerdote entraba. En los atrios había luz,
En el lugar santo había candeleros, pero en el lugar santísimo ya no había candeleros. Era el incensario, era una brasita que iba el sacerdote ahí con el incensario. Era la única luz. Y cuando ahí entraba, entonces si el sacerdote estaba acepto, la luz del Señor le iluminaba. Era la única forma de decir: este año tuvimos redención. Pero entró Cristo en el santuario una vez y para siempre, y se hizo Señor. Y a través de ese sacrificio perfecto, fuiste limpio, fuiste purificado. Por eso dice el apóstol Juan: esta es la confianza que tenemos delante de Él. Si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, dice, Él nos oye. Él está ahí. Hoy vengo a decirte: acércate al trono de la gracia. Él te oye. Él te oye. Tu conciencia, esa conciencia de pecado, que no te afecte más. Eres hijo, eres hija. Si eres hija, tienes derecho a accesar al Padre. Si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, dice, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que las peticiones que hemos hecho, dice, tenemos las peticiones que le hemos hecho. Wow. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, mi Señor, buscando tu presencia, buscando agradarte, buscando el servirte, amado. La ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas. La ley tenía que traer los mismos sacrificios año con año. De otra manera dice que no habría cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 5 en adelante: por lo cual, al entrar Él en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo preparado has preparado para mí. Hablando de Jesús. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, he aquí yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Wow. Ahí lea en su hogar, lea todo el capítulo. Hay conciencia de pecado en el hombre sin Cristo. Y pensamos que solamente el impío, el que no conoce de Dios. Pero sabe que la conciencia de pecado ha afectado a mucho pueblo de Dios. Porque el enemigo siempre tira sus dardos
Y mucho pueblo de Dios ha sido afectado, ha perdido la fe, ha perdido la confianza, ha perdido la relación, la comunión con el Padre, por esa mentira del diablo. Pero hoy el Señor te dice: todo el que a mí viene no le echo fuera. Hoy te dice el Señor que todo el que a Él viene no le echa fuera. La conciencia de pecado te dice: no es posible, no puedes. Pero el Señor te dice que con cuán gran amor te ha amado el Padre, de tal forma que ahora eres llamado hijo de Dios, eres llamada hija de Dios. Y confianza tenemos para con Él, que si le pedimos, Él te oye. Piensa por un instante en que lo que tú hablas con el Padre, Él te oye, Él te escucha. Él está escuchando lo que tú le hablas, lo que tú le dices. Y si Él te escucha, Él va a hacer aquello que le has pedido. Solo asegúrate de pedir conforme a su voluntad. Su voluntad es buena. Su voluntad no es de condenación. Su voluntad es de amor. Su voluntad es poder tener una relación de padre a hijo, de hijo a padre. Que puedas entrar al trono de la gracia y tengas la confianza. Tal vez con tu padre terrenal no tuviste toda esa confianza. Pero Él te ha amado con amor eterno. Si hay alguien que no le ha entregado su vida a Cristo, lo único que tienes que hacer es entregarle tu vida a Cristo, y tú puedes ser participante de cada uno de los beneficios que el Padre ha dado a través de Cristo Jesús. Romanos 10:9 dice que si confiesas a Jesús por Señor y crees que el Padre le levantó de entre los muertos, serás salvo. Dice que con el corazón se cree para justicia. Si tú lo has creído en tu corazón, entonces con la boca se confiesa para salvación. Hoy quieres restaurar esa relación con el Padre. Hoy quieres apagar todo dardo del enemigo que afecta tu conciencia, que hace que pierdas la fe, que pierdas la confianza con el Padre. Hoy tú toma la decisión. Hoy decide vivir como un hijo de Dios. No es difícil, pueblo de Dios. El que te dice que es difícil es el enemigo. No te comprometas, mira, vas a volver a fallar. Tú puedes confundir la voz del enemigo. Hoy yo te he venido a decir que si tú le fallas al Padre, tienes abogado.
Y ese abogado no ha perdido ni una sola batalla, ningún solo caso. El padre dijo: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. El padre se deleita en complacer las peticiones de su hijo amado. Si tú quieres recibir a Jesús como Señor y Salvador, ahí donde estás, repite conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por amarme, por pagar por mis pecados y por tomarme de ese lugar donde estaba en tinieblas y traerme al reino que el Padre te ha dado. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida. Yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Y te doy gracias por el sacrificio que has hecho por mí. Si tú has hecho esa oración, hoy ha sucedido algo sobrenatural en tu vida. Tal vez dices: yo ya he confesado un montón de veces. Sí, pero hoy el Señor te vino a hablar acerca de la conciencia de pecado. La cura está en Cristo Jesús, en la confianza que vuelvas a tener en Él, en relacionarte con el Padre, en apagar todo dardo del enemigo y saber que eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Padre, te doy gracias, amado, por bendecirnos. Gracias por tu presencia y gracias por cada hijo tuyo que esta mañana se ha convocado para alabarte, para adorarte, para bendecirte, Padre. Sea sobre tu pueblo la bendición, y que cada petición de su corazón y que es conforme a tu voluntad, Padre, sea hecho en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, amado. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Y gracias por tu gran amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Cuán importante es entender. Les hablaba el otro día acerca de la justicia. Y la justicia de Dios es justificación. Has sido justificado, has sido limpio. Vive la vida que Dios quiere que tú vivas. Y las cosas van a empezar a cambiar. Tu casa va a empezar a cambiar. Tu familia, tu hogar, todo lo que hagas, lo que emprendas. Y si el enemigo viene todavía con un mensaje negativo, tú sabes que tú tienes que sintonizar el canal correcto, el que te lleva delante del trono de Dios. Padre, te doy gracias y te bendigo, amado, por tu presencia, por tu bondad y por tu amor. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que han venido en esta mañana a recibir tu palabra. Que nadie salga como entró, sino salga, Padre amado, con esa conciencia de que han sido perdonados, han sido limpios, han sido purificados, han recibido de gracia, Padre amado, Señor. Y que, Padre amado, Señor, tu amor los inunde, los invada, a fin de poder llevar tu gloria donde quiera que nos movamos. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, declaro, Señor mi Dios, tu palabra, el bien y la misericordia nos seguirán para la gloria y honra tuya por toda nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén. Y el pueblo de Dios dice: amén. Aleluya. Bendito sea el Señor.